Buenas tardes, nos encontramos aquí para hablar sobre uno de los eventos más importantes en la historia reciente de México, el terremoto de 1985. Así es, este sismo dejó una profunda huella en nuestro país, no solo por la devastación que causó, sino también por la forma en que las personas se unieron para enfrentar la tragedia. Hoy tenemos el honor de entrevistar a Moacir Martínez Castrejón, quien vivió este evento de cerca y nos compartirá su experiencia personal y su perspectiva sobre lo que ocurrió. Antes que nada, queremos agradecerle por aceptar esta entrevista y por darnos la oportunidad de escuchar su historia. Estamos seguras de que su testimonio será muy valioso para entender mejor este capítulo de nuestra historia. Nuestra intención es conocer no solo los hechos, sino también cómo vivió usted estos momentos, cómo impactaron en su vida y qué lecciones cree que podemos aprender de ellos. Si le parece bien, podemos comenzar con unas preguntas. ¿Dónde vivía o trabajaba usted en septiembre de 1985? ¿Qué tal? Buenas tardes, antes que nada, a ustedes, y también les agradezco la entrevista y bueno, vamos a platicar un poquito de lo que pasó en aquel momento. Mi nombre es Moacir Martínez. Yo en aquel momento vivía en la ciudad de Puente de Ixtla, Morelos. Es un municipio del estado de Morelos. Era estudiante de escuela en tercer año y pues era un niño, pero sí recuerdo muchos de los eventos de ese momento, así es que pues lo que ustedes me quieran preguntar, vamos a ver qué podemos comentarles de aquella vivencia y cómo repercutió todo en mi vida, que así fue. Ahorita lo conocerán. ¿Nos podría contar qué estaba haciendo el día que ocurrió el terremoto? Bueno, como les dije, en aquel momento yo tenía 8 años, actualmente tengo 48, o sea que ese evento ocurrió hace más de 40 años, ¿sí? Me encontraba, era estudiante de la escuela primaria Miguel Hidalgo, en la ciudad de Puente de Ixtla, Morelos. Estaba cursando el tercer año. Como cualquier día, era un día jueves, no lo recuerdo, lo chequé, era un día jueves, pero como cualquier día era un día de escuela. Recuerdo que en aquel momento, aproximadamente a las 6:50 de la mañana, mi mamá me levantaba para bañarme, como cualquier día habitual. Entonces me levanta, yo me meto a bañar y salgo aproximadamente como a las 7:15 de la mañana. Me voy a mi habitación, que estaba contigua a la de mis papás, y pues empiezo a vestirme. En ese momento recuerdo que me senté en la cama y sentí como si una pata de la cama estuviera un poco floja. Me extrañó, pero yo no tenía conocimiento obviamente de lo que estaba pasando, principalmente porque pues en ese momento era un niño y la verdad, en el estado de Morelos hay muchos temblores a diferencia de acá. Y para mí era mi primer evento de ese tipo, mi primer temblor o mi primer sismo. Se oye raro decir mi primero, pero así es, porque después viví varios más. Entonces recuerdo que estaba sentado en la cama, me estaba cambiando, sentí ese movimiento, no le di mucha importancia, pensé que como antes brincaba en la cama podía haberla lastimado. Sin embargo, segundos después siguió el movimiento, pero era un movimiento oscilatorio de un lado hacia otro. En ese momento recuerdo que ver a mi mamá, que estaba en la habitación contigua, llegar corriendo con mi hermano en brazos, gritando que estaba temblando. Muy espantada, recuerdo haberla visto con su cara desencajada, con los ojos muy abiertos, y corrió hacia mí, me tomó de la mano y bajamos las escaleras porque nos encontrábamos en la segunda planta. ¿Cómo recuerda el momento en que comenzó a temblar? ¿Qué fue lo primero que pensó o que sintió? Fue algo extraño y raro. Como te comento, no lo había sentido nunca ni lo conocía. Mis papás sí, habían vivido, me parece que el temblor del 57, algo así, después algún otro. Recuerdo que pues me estaba cambiando, mi mamá llegó muy angustiada, me tomó de la mano y bajamos las escaleras corriendo los tres. Mi papá ya no estaba, se había ido a trabajar, él entraba a las 7 a su trabajo. Bajamos las escaleras corriendo con mi mamá, con mi hermano en ese momento más pequeño en brazos, y recuerdo que al ir bajando íbamos rebotando por las escaleras.
No sé si yo habré empezado a llorar, pero sí tenía mucho miedo. Llegamos al patio y pues ahí vimos distintas cosas que para mí fueron muy, muy impactantes. ¿Dónde estaba exactamente cuando ocurrió el sismo y cómo reaccionaron las personas a su alrededor? Pues estaba en mi casa preparándome para ir a la escuela. Mi reacción fue nula, la verdad. Yo no sabía qué hacer en ese momento. Primero porque era niño y segundo no lo había vivido. Y pues a diferencia de ahora, hay muchas situaciones de las que podemos hacer en ese momento. Pero mi mamá sí, mi mamá reaccionó inmediatamente, como estamos en la segunda planta, ponernos a salvo. La única salida era bajar por las escaleras y me tomó de la mano y llegamos a un lugar amplio que era el patio de la casa. ¿Y qué fue lo primero que hizo después de que terminó el temblor? Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, fue algo muy gracioso después del temblor y muy impactante. Justamente cuando el temblor estaba terminando, estábamos abrazados los tres. Yo me di cuenta que las tuberías de cobre que iban hacia unos tinacos estaban moviéndose y temblando y chocando contra la pared. Teníamos un tanque de agua donde el agua se movía de un lado hacia otro, incluso se derramaba, como si alguien estuviera agitando el tanque, pero pues el tanque era de muchísimos litros. Lo que comento como chistoso y que después fue algo muy común en muchos mexicanos, sobre todo en el Distrito Federal, que así se llamaba antes de que se llamara Ciudad de México, es que cuando bajé o cuando mi mamá me bajó de la mano corriendo, yo solo llevaba calzones y calcetines, ¿sí? Después, en los noticiarios, me di cuenta de que muchas personas en la Ciudad de México bajaron incluso encueradas, y eso fue una realidad, ¿sí? Así es como bajaron. Hasta después se dieron cuenta de cómo estaban, se taparon como pudieron y los que pudieron regresaron a casa. Los que no, pues estaban sus casas derrumbadas, sus edificios. Pues eso es lo que pasó inmediatamente después del evento. ¿Cómo recuerda la zona en donde usted vivía o trabajaba después del terremoto? Bueno, afortunadamente el epicentro no corrió o no estuvo cerca del estado de Morelos. Fue más hacia la Ciudad de México. No hubo gran problema, ni devastaciones, ni derrumbes, ni situaciones de importancia en mi localidad, en mi ciudad. Claro que se suspendieron las clases, no acudimos y prácticamente no hubo ningún problema ahí. Después nos enteramos que algunas bardas habían caído, algunos árboles, algunos postes de luz, pero nada de importancia afortunadamente, muy diferente a lo que pasó en Ciudad de México. ¿Qué escenas o momentos quedaron más marcados en su memoria de esos días? Lo que recuerdo hasta la fecha es ir bajando por esas escaleras, que en realidad son escaleras cortas, tal vez unos 20 escalones, con un descanso entre cada 10 escalones, pero recuerdo que fueron larguísimas. Recuerdo cómo mi mamá iba cargando a mi hermano, agarrándome de la mano, y nosotros rebotábamos en las paredes de un lado a otro. Eso, y ver cómo se movían las escaleras, cómo se movían los muebles adelante. Pasamos por la sala, por el comedor, el agua cayéndose de los tinacos, del tanque. Escuchamos a vecinos gritar, uno pidiendo auxilio. Recuerdo que vivía una señora de edad mayor cerca era nuestra vecina, y recuerdo haberla escuchado gritar, vivía sola. Fue muy impactante eso principalmente. ¿Llegó a participar en las labores de rescate o en la atención a las personas afectadas? Bueno, afortunadamente, como te comento, en mi ciudad o pueblo, en aquel momento era más pequeño, no hubo desastres de importancia. Sin embargo, y por lo mismo, las clases se reanudaron relativamente pronto, tal vez unos días, una semana. Pero sí recuerdo que cuando regresamos a clases y ya sabíamos de todo el impacto que había pasado en Ciudad de México, de las casas, de los departamentos, de los edificios, de los hospitales caídos, de las escuelas, sí recuerdo que, pues, junto con los maestros de mi escuela y con toda la comunidad se organizaron
centros de reciclaje. Recuerdo que mi papá acudimos a una tienda de conveniencia y compramos algunos productos no perecederos y pues los llevamos a la escuela. Ahí fue donde teníamos ahí un centro de reciclaje, perdón, no de reciclaje, se me fue esa palabra, un centro de acopio, donde juntamos bastante y puedo decirlo que en aquel momento me sentí orgulloso porque de todas las escuelas se hizo como un concurso, tal vez como niños para no verlo de una forma que nos diera miedo o algo así, lo hicieron ver como un concurso de qué escuela era la que podía reunir más víveres, más utensilios no perecederos y pues nosotros ganamos. Yo recuerdo que orgulloso iba cargando mi bolsa con frijol, con azúcar, con leche en polvo, con unos rollos de papel y unos pañales, lo recuerdo porque mi hermano estaba pequeño, creo que usaba pañales todavía, entonces pues sí lo recuerdo muy bien, con mucho orgullo y con gusto llevé a la dirección de mi escuela mi bolsa que me había dado mi papá con todos esos productos, me sentí muy bien, era un niño en aquel momento y no hubo labores de rescate de importancia, pero para mí eso fue muy importante, me sentí muy a gusto como niño y creo que, como dicen, pues fue mi granito de arena para el apoyo a la comunidad que sufrió durante ese desastre. ¿Cómo describiría el ambiente en la ciudad después del terremoto? ¿Sintió que hubo solidaridad entre las personas? Sí, claro que sí. Te voy a explicar algo que me llamó mucho la atención. Vuelvo a comentar que no hubo desastre en mi ciudad o en mi pueblo. No hubo desastre. Relativamente estábamos a 1 hora y media de la Ciudad de México. El apoyo que nosotros hicimos o la contribución y lo que me sorprendió mucho era septiembre, prácticamente se habían iniciado las clases. No teníamos ni un trimestre de haber iniciado clases. Y recuerdo que a mi escuela sobre todo llegaron muchos niños provenientes de Ciudad de México. Sus escuelas se habían derrumbado. Entonces, algunas familias se fueron a vivir allí a mi pueblo. Era un pueblo que estaba en vías de crecimiento, un pueblo bien ubicado, cerca de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, cerca de la Ciudad de México, con salida hacia Guerrero, con salida hacia Iguala Guerrero, hacia Puebla, entonces muy bien ubicado, tal vez eso contribuyó a que muchas familias llegaran al pueblo a radicar mientras resolvían su situación. Recuerdo que en mi salón llegaron más o menos unos 5 compañeros nuevos, todos de la Ciudad de México, todos muy espantados, imagínate, lo vivieron en carne propia, el desastre, y seguramente estaban ahí porque o sus casas o sus escuelas se habían derrumbado. Entonces, pues lo que nos quedó y nos dejaron bien en claro nuestros maestros, nuestros papás y toda la comunidad era apoyarlos, darles la bienvenida, hacerlos sentir lo mejor posible. Recuerdo que una niña lloraba mucho. Recuerdo que me contó un niño que se sentó a un lado de mí, que estuvo en el resto del curso conmigo, su experiencia. Sí, la casa de ellos quedó lastimada, la de sus abuelitos sí se cayó. Vivían muy cerca de Tlatelolco, donde pasó uno de los siniestros más fuertes en uno de los edificios. Entonces la contribución que hicimos nosotros como niños, porque pues no podíamos hacer más, era pues acoger bien a todos, tratarlos muy bien. No te puedo decir si en aquel momento había un bullying como aparentemente lo hay ahora, no lo recuerdo exactamente, pero era hacer todo lo contrario con ellos, ¿no? Hacerlos sentir muy bien. En su forma de niños, recuerdo que sufrían y, como te digo, la niña lloraba, tenían miedo, cualquier ruido fuerte incluso se espantaban. Entonces, pues como niños fue eso, ¿sí? Incluso yo recuerdo que uno de mis compañeros que llegó, mi papá tenía un equipo de fútbol, se llamaba Halcones, un equipo de fútbol como lo tiene ahorita la Escuela Oviedo. Y recuerdo que lo invité a jugar, no era tan bueno, pero se sentía un poco libre. Recuerdo que sus papás le agradecieron a mis papás por ese apoyo. Algunas veces iba a la casa, jugábamos juntos y pues eso nos tocó como niños, apoyar
a los niños que llegaron con nosotros porque sus casas o sus escuelas se habían derrumbado. ¿Cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentaron usted y su comunidad durante y después del terremoto? Pues el apoyo, la organización, porque pues no nada más se trataba de juntar víveres o productos de importancia una sola ocasión, mandarlos y ya, ¿no? O sea, imagínate cuánto tiempo estuvieron en Ciudad de México sin energía, sin luz, sin agua, sin trabajo, sin ser productivos y que no llegara dinero a las casas. Entonces sí recuerdo que se organizó, al menos ahí en ese lugar nos organizamos mucho. No fue la única vez que mi papá me dio para que yo apoyara con víveres o con productos. Lo hicimos como una constante, más o menos, al menos una vez por semana, al menos una vez al mes. La organización era muy importante, no podías llegar muy fácil a Ciudad de México y llevar los productos. Poco a poco se fue organizando más. La Cruz Roja, me acuerdo que en aquel momento ayudó mucho. Ya el centro de recopilación de productos se hizo en un lugar más grande, se juntaron mucho más productos y bueno, yo creo que la organización fue muy buena y muy importante para poder ayudar en lo que podíamos a todas esas personas con desgracia. ¿Y cuánto tiempo tardó en volver a la normalidad? Ahí en mi ciudad, afortunadamente, gracias a Dios no fue mucho, tal vez un par de semanas. Pero sí recuerdo que ya se había restablecido la comunicación, las noticias, la televisión, y recuerdo que Ciudad de México estaba paralizada. También recuerdo, a mí me gusta mucho el fútbol, y recuerdo que le echaron mucho más ganas, y que fue algo clave de rebote, así lo voy a llamar, el Mundial que venía de México 86, que se iba a hacer en menos de un año. Entonces la ciudad quedó devastada, ¿sí? En septiembre fue el temblor y más o menos en junio, julio del siguiente año iba a ser el Mundial de Fútbol. Iba a ser el segundo Mundial de Fútbol en un país y creo que iba a ser México el primer país que iba a tener un segundo Mundial. Y México somos un país muy futbolero. Entonces recuerdo que justamente por eso a México le preguntaron, ¿quieres suspender tu mundial? Se lo pasamos a algún país de Sudamérica. Y como buenos mexicanos y futboleros dijimos, no, lo vamos a ayudar, le vamos a levantar. Y recuerdo que eso repercutió mucho y casi estoy seguro de que le hayan puesto todas las ganas para levantar la Ciudad de México. O sea, dirías que el mundial de que ayudó. Sí, claro, sí. Primero que nada a los mexicanos, porque tal vez individualmente, por zona, pues hay como cualquier país algún tipo de conflicto, ¿no? Si yo le voy a este equipo, tú le vas a aquel. Si yo soy de este estado del norte, tú eres del estado del sur. O sea, siempre puede haber eso, pero yo creo que y lo hemos demostrado muchas veces y sobre todo en estos eventos que han sido muy, muy frecuentes en nuestro país por la localización geográfica, por las fallas que se encuentran abajo en las placas tectónicas y toda esta situación. Pero hemos demostrado con esto y con muchas cosas que cuando nos unimos, pues creo que somos de los mejores países del mundo, si no es que el mejor. Tal vez la situación nos ha hecho así, pero creo que el dicho de que si a un mexicano le dices que no puede, sí puede. Y si eso lo multiplicas por 20 millones, más. ¿Sí? Y sí, claro, entonces sí repercutió el mundial, pero primero que nada siento que la ideología, el nacionalismo, el sentirse y ser mexicano, eso tiene muchísimo, muchísimo que ver. Y tuvo mucho que ver. Así es. En su opinión, ¿qué lecciones dejó este evento para la sociedad mexicana? Bueno, como ustedes ya saben, a ustedes no les tocó, pero muchísimas. O sea, dejó increíble. Y yo creo que esto fue una punta de lanza para las situaciones que han pasado en otros países. México no es el único país que sufre de temblores. Hay muchos en Asia, sobre todo, ¿sí? Y entonces, la enseñanza que nos dejó como mexicanos es bastante. Primero, la organización.
no estábamos preparados para desastres naturales tan grandes, ¿sí? Creo que a partir de ahí el ejército tuvo el plan que se llama DN3, que es desastres naturales, eso significa DN3, ¿sí? Entonces el gobierno sí, digo, nos podemos quejar como siempre, pero pues hay que ver las cosas favorables. Hubo una buena organización, se implementaron grupos de rescate como los Topos, que en ese momento salieron. Los Topos es un grupo de rescate que se dedica a los desastres naturales, sobre todo a los temblores. Se llaman Topos porque son personas que tienen una agilidad tremenda para meterse sobre los escombros y tratar de rescatar personas tanto vivas como fallecidas. Ese grupo se creó en ese momento del temblor y es un grupo internacional. Para pertenecer debes de saber un buen de cosas. Debes de saber alpinismo, debes de saber buceo, debes de saber primeros auxilios, debes de saber reanimación cardiopulmonar para pertenecer a ese tipo de grupo que se creó en ese momento. Ese grupo es internacional. De ese grupo debemos de estar orgullosos porque desafortunadamente pasan muchos eventos naturales, pero siempre son los primeros a los que se le llama y son los primeros que están ahí. Apenas hubo un desastre natural de inundaciones en España y ellos fueron. Obviamente son sin ningún pago incluso, ¿sí? Son voluntarios, están muy bien capacitados. Ese grupo lo dejó el temblor del 85. La organización de los simulacros, ¿se acuerdan? ¿Sí? Incluso en los lugares que no son muy comunes los temblores, los conocemos, se hacen en todo México, me parece. Creo que en las escuelas aquí en el Oviedo, a ver, yo les pregunto, ¿se ha hecho los simulacros de...? ¿Sí? Sí, algunas veces sí han hecho simulacros. Bueno, se tiene que hacer, ¿sí? De hecho, o sea, en fechas como de temblores más recientes, como el de septiembre apenas, siempre hacemos simulacro ese día. Bueno, pues eso justamente es lo que nos dejó el aprendizaje de aquella situación desfavorable. La organización es muy importante, los grupos de rescate, el apoyo, porque no nomás se organizan en Ciudad de México ahora, que es normalmente donde pasan los eventos, en Oaxaca, en Morelos pasó uno muy fuerte también. Todo el país está ya muy bien organizados, todo el país sabe lo que tiene que hacer. También fue lo de cómo ponerse a salvo, no correr, no empujar, de ahí vienen esas frases, no corro, no empujo, no grito, ¿sí? Sino saber qué hacer, movilizarte, ¿sí? No generar pánico, saber dónde están todas las salidas de emergencia que se encuentran en todas partes, en escuelas, en cines, en centros comerciales, en todo. Incluso una recomendación que a mí mi papá siempre me dijo es, cada vez que vayas a un lugar, y se los paso como un tip, cada vez que vayan a un lugar, vean dónde está una salida de emergencia, porque no nada más puede ser un temblor, puede ser un incendio, puede ser una inundación, puede ser un derrame de algún químico, cualquier cosa. Entonces siempre que yo voy a un lugar, lo primero que veo cuando llego, si voy a un cine, es dónde está la salida de emergencia. Si voy a un centro comercial, dónde está la salida más frecuente. Si me subo a un autobús o a un avión, dónde está la salida y qué es lo que hay que hacer. Todas esas cosas nos dejó. Y desgraciadamente también lo que nos dejó ese tipo de temblores o ese tipo de eventos naturales es un miedo que hasta el momento no se ha quitado porque se han repetido. Yo estudié en Ciudad de México, yo soy originario de Morelos, pero yo estudié en Ciudad de México, en la UNAM, y estuve en muchos hospitales rotando y viví en carne propia muchos sismos. Recuerdo mucho estando en el Hospital Centro Médico Siglo XXI, yo estaba en tercer piso, hubo un temblor, no fue tan fuerte, pero al final de cuentas se estallaron las alarmas, hubo un movimiento, recuerdo que cristales se rompieron, y algo que me llama mucho la atención y es muy impactante, créeme que es muy impactante, obviamente tú buscas tu supervivencia, así es. Entonces nosotros como becarios, como estudiantes, porque yo estaba estudiando medicina, pues nos dirigieron hacia las escaleras y bajamos, pero los pacientes se quedaron y muchos de los familiares de los pacientes se quedaron y esperando lo peor, porque cada vez que hay un terremoto en Ciudad de México esperas lo peor, ¿sí? Te imaginas derrumbándose el techo sobre ti, cayendo sobre tu familiar, te imaginas encerrado
en los escombros, con una varilla clavada. O sea, eso es lo que te imaginas, porque eso es lo que pasa y eso es lo que pasó. La gente de Ciudad de México es muy sensible en ese aspecto. Con eso no se juega, ¿sí? Con eso no se juega. Hay gente que ha tratado de, por bromas, sobre todo jóvenes, de activar alarmas o generar pánico y pues eso no, porque es un sentimiento que solo ellos que lo vivieron en carne propia y algunos de nosotros que hemos vivido alguna parte de esa situación sabemos lo que es algo muy fuerte. Si no mal recuerdo, fallecieron más de 10,000, 100,000 personas, no tengo el dato, ¿sí? Incluso muchas personas ni siquiera las encontraron. Como les comenté, mi papá se había ido a trabajar a las 7 de la mañana. Si hubiéramos vivido en Ciudad de México y mi papá se hubiera ido a trabajar a las 7 de la mañana, le hubiera tocado el terremoto en el viaje o en su trabajo. Les quiero comentar que hubo mucha gente que ni siquiera la encontraron. No saben dónde quedaron. Pudo haber sido mi papá, pudo haber sido tu tío, pudo haber sido tu papá, que salió a trabajar y no lo encontraron. No regresó nunca más y no supieron dónde quedó. Sí, se pudo haber derrumbado un edificio por donde iba pasado, le cayó encima y después de muchos días, pues es algo que no se dice, pero cuando se bloquearon ya las labores de rescate porque ya no era factible que alguna persona estuviera viva enterrada. No, y obviamente con esa edad que tenías, pues sin que tu papá estuviera ahí, pues te ibas a preocupar de quién, pues. Sí, claro, pero sí, o sea, cuando las labores de rescate cesaron y ya nada más se dedicaron a recoger escombros, encontraban muchos cuerpos que con las mismas maquinarias pues los destruían o estaban destruidos. Y así como estas situaciones, ¿cree que este tipo de sucesos ayudan a México a evolucionar o estar como más alerta? Sí, claro. Como ya les comenté, México somos uno de los países que desgraciadamente nos ha pegado mucho las desgracias, pero eso nos ha generado muchísima enseñanza, ¿sí? Somos uno de los mejores países, la verdad, en todo lo que tú quieras decir, ¿sí? Hay muchos detalles que podemos mejorar. Desgraciadamente, las desgracias nos han ayudado a ser mejores, pero agraciadamente las desgracias nos siguen ayudando a ser mejores. No nada más por temblores, ha habido inundaciones, ha habido tormentas, ha habido muchos desastres, está la inseguridad, el narcotráfico, todo eso que como dice el dicho, yo sí lo creo, somos más buenos que malos. Sí, todo eso nos ha puesto a México de las dos formas. Tenemos los dos polos, somos agua y aceite. Somos un país muy reconocido porque apoyamos y entre nosotros nos apoyamos sobre todo en los desastres. Y también somos un país con mucha inseguridad, ¿sí? Desgraciadamente ya no creemos en algo que te haga ser mejor. Sí, parece que, pues, perdón que lo diga, tengo 48 años, parece que las nuevas generaciones creo que necesitan creer un poco más en algo que te genere fortaleza y no ver todo tan simple, porque no lo es. ¿Sí? Me da gusto que ustedes se interesen por temas pasados de importancia y de relevancia y que dejaron huella. A mí, a mis 8 años, lo recuerdo, mis hijos, Daniela y Diego, el tiempo que estuvieron viviendo en Morelos, tuvieron un par de temblores al menos, uno muy fuerte, y saben en carne propia lo que es al menos el remanente de un temblor. Recuerdo que ese día no dormimos. Sí, no. Ese día que tembló en Morelos y que se cayeron algunos edificios. Ustedes, una pregunta, ustedes cuando están durmiendo, cuando están en el campo, ¿qué es lo que escuchan de la naturaleza? Pues depende, pueden ser los pájaros o cualquier ¿En la sonido noche? de humanos, Pues los grillos. ¿Qué más? autos, Hasta ¿Qué más? el aire. perros. Ok. Ese día del temblor, en la noche, se fue la luz en mi pueblo. Ese día
Ni siquiera los perros ladraron, ni los grillos. No se escuchaba nada. Era algo tan impactante, tan fuerte, tan poderoso. Era un silencio total y no había luz. O sea, fue muy impactante. Imagínate que ni los perros ladraban. Estaba muy cañón. No había cómo saber qué es lo que había pasado. Afortunadamente, ahora teníamos el celular y nosotros nos enterábamos de lo que había sucedido en ciudades o pueblos cercanos al de nosotros a través de las redes sociales, sobre todo por mis cuñados que están en Estados Unidos. Ellos de allá nos decían, oye, en Cuernavaca se cayó el edificio tal, en Jojutla se cayó este edificio, hay este accidente, hay este incendio. Solo nos enterábamos de la triangulación de la noticia que llegaba a Estados Unidos y que ellos nos mandaban a través de mensajes o de redes sociales. Fue muy impactante. No se lo deseo a nadie. Qué bueno que aquí es un lugar que afortunadamente por la situación geográfica es muy difícil que suceda. Sí, es mejor que lo entiendan, que lo vean y que lo sepan por nosotros a que lo vivan en carne propia. Lo que nos dejó, resumiendo esta pregunta que me hiciste, es que somos un buen país, que somos un país que todos voltean a ver en todos los aspectos, pero creo que por lo que más nos voltean a ver es porque somos diferentes, somos solidarios, somos fuertes y somos mexicanos. Sí, y también es muy importante conocer este tipo de hechos que sucedieron para estar preparados si es que volvieran a ocurrir. Sí, claro, sobre todo ustedes, sí, porque al final de cuentas ustedes son los que vienen, los que les toca esa responsabilidad. Nosotros vamos saliendo, todavía estamos, pero vamos saliendo. La responsabilidad de nosotros es darles este conocimiento, ¿sí? La responsabilidad de ustedes es preguntarlo, conocerlo e informarse, ¿sí? Espero que nunca lo vivan, pero si es así, que sepan qué hacer. Como les digo, no nada más es el desastre natural del temblor, sí, puede ser cualquiera. Aquí pueden ser inundaciones, aquí en León principalmente. Sí, pudiera ser que en alguna avenida importante que tenemos, una pipa de algún químico importante, choque, se voltee, se derrame, sí, y haya exposición a gas tóxico. Entonces saber cómo reaccionar, a dónde dirigirnos, cómo movernos, sí, todo eso es importante. Eso le corresponde también el conocimiento a ustedes. Ustedes son jóvenes, pero son jóvenes que pues traen una fuerza tremenda y está muy padre que encaucen esa fuerza, no nomás en conocimiento de escuela, que está muy padre, sino también en conocimiento de su entorno, dónde estamos ubicados, qué puede suceder, ¿sí? Y que sepan qué hacer. No, y viendo el lado positivo de que pasen estos sucesos, o sea, creo que podemos sacar de ahí, no formas de prevención porque no puedes prevenir algo que es de natural, pero sí, o sea, más formas de precaución. Sí, de precaución y de conocimiento, sí, sobre todo conocimiento y organización. Lo más importante, ¿qué les toca a ustedes? Creo, organizarse en su escuela, ¿sí? Sí. Desgraciadamente sabemos que, sobre todo en nuestro país vecino, en Estados Unidos, pues han llegado algunos jóvenes con armas y se meten a las escuelas y ha habido desastres muy importantes, ¿sí? Impactantes, ¿no? Me imagino cuando ustedes lo escucharon es muy impactante. Imagínate estar abajo de un pupitre de tu escritorio y que entre una persona con un arma y que dispare y ver un suceso así. No, y saber que te pueden disparar a ti sin hacer nada. O sea, sí, sí, pero saber qué hacer, ¿sí? Saber qué hacer. Ojalá nunca pase, pero no estamos exentos de que pueda suceder, pero saber la organización de ustedes. Lo más importante, lo principal y lo básico, no correr, no gritar, no empujar, eso es lo básico, pero saber qué hacer, ¿sí? ¿Usted considera que actualmente las escuelas cuentan con esa información para, pues, nutrir a los estudiantes o que los preparen para estar? Considero que sí, porque al menos, considero que sí, tal vez no todas. Pues del Oviedo puedo decir que sí, porque justamente es lo que estamos haciendo ahorita. Ustedes, me imagino que con esta información que tienen, y creo que puede ser un objetivo de todo esto, es llegar a la escuela y hacer una organización, ¿sí? Al menos creo que con esta plática que estamos teniendo, cada vez que vayan a un cine, un centro comercial, lo primero que van a voltear a ver es dónde está la salida. Sí. ¿Sí?
Eso es lo primero que van a hacer. Ya aprendieron algo así, ¿sí? Y ahora les toca como jóvenes emprendedores organizar en su escuela. Si este es su tema y este es su... Creo que un objetivo sería organizar en su escuela si hay algún desastre, qué hacer. ¿Sí? Recuerdo una película donde pasaba, la película se llama La Bamba, ¿sí? No sé si la han visto. Recuerdo que este cuate tenía miedo de morir en un accidente aéreo, ¿sí? Y justamente ¿por qué tenía miedo? Porque cuando estaban en educación física en su escuela, una avioneta se desplomó en el patio y le cayó a uno de sus amigos y él lo vio, entonces se traumó. Digo, cualquier cosa puede pasar, avionetas pasan arriba de nosotros, aviones, coches, pipas, todas esas situaciones. Entonces el objetivo de ustedes creo que es organizar en la escuela áreas, hay mucha área de oportunidad y organizar con relación a este tipo de temas. Por último, ¿hay algo más que le gustaría compartir o algún mensaje que quisiera dar a las generaciones actuales sobre su experiencia? Sí, cuando a mí me sucedió no había información, ustedes ya lo tienen porque ha sucedido y lo que tienen que hacer es mejorar, compartir y actuar. En la prevención, como tú dices, Daniela, no se puede prevenir exactamente un desastre natural, pero cuando pasa, saber qué hacer. ¿Sí? Entonces, la prevención hacia un desastre natural es saber qué hacer, y para eso la organización es muy importante, y pues a ustedes les toca organizar en su escuela. Así es como van a empezar. En la casa ya tal vez lo sabemos por mi experiencia, pero en la escuela les toca a ustedes organizar, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer en caso de que hubiera algo? ¿Sí? ¿Por dónde nos vamos a dirigir? ¿A dónde nos vamos a ir? Un área despejada donde no haya cables, donde no haya algún mueble que vaya a caer, ¿sí? Donde podamos reunirnos todos, la calma, ¿sí? Eso es lo principal que les toca a ustedes hacer, es lo que yo les comparto, lo que les pido, porque pues son mis hijos, son los amigos de mis hijos, son mi sociedad, que ahora pertenezco a León. Aquí es donde trabajo, donde vivo, donde viven mis hijos, y creo que donde nos vamos a quedar un buen rato. Así es que si todo estuviera muy organizado aquí y yo estuviera tranquilo de que a la escuela donde van mis hijos saben qué hacer, eso sería muy padre, ¿sí? Entonces eso es lo que yo les digo como pues no tal vez como un superviviente de aquella situación, pero sí como alguien que vivió en carne propia eso y que no teníamos ese conocimiento y que ahora ustedes lo tienen. Y pues como dice una película por ahí, ¿sí? Cuando tienes el poder es una gran responsabilidad. Tener el poder es una gran responsabilidad, porque el poder no nomás es tenerlo y ahí dejarlo, no. Tu responsabilidad es saber qué hacer. Así es. Muchas gracias por compartir su historia con nosotras. Su testimonio es realmente valioso y nos ayuda a entender mejor lo que significó vivir un evento tan impactante. Y gracias por ayudarnos a comprender más el tema. Bueno, pues un placer, un gusto, y pues también les agradezco su intención, que creo que va a ser muy buena. Le agradecemos mucho su tiempo y la sinceridad con la que nos ha contado su experiencia. Muy bien, gracias chicas. Gracias a usted. Bye.